Vamos a continuar con la clase y recordemos que la clase pasada, el lunes pasado, hemos repasado todo lo que se refiere a ver cómo aparecía ella, ¿no? Aparecía como el sol, así cuando recién eh, inicia el día, como desde temprano, según el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Según la estación, cómo va apareciendo el sol lentamente, ¿no? Lentamente. Al principio, ese sol que viene no calienta mucho, ¿no? O sea, que vemos que llega, luego ya se vuelve más intenso y a mediodía quema. Bueno, esta imagen que nos sirva para poder entender lo que en el Antiguo Testamento veíamos sobre Padre, ¿no? Sobre Padre es como ese sol, ¿no? Que empieza a aparecer, se ve el sol, pero todavía no sientes, cuando es muy de mañana, todavía no sientes el calor que trae, ¿no? El calor que trae, entonces todavía está empezando. Igual en el Antiguo Testamento, ya hemos ido viendo al Padre, ya se iba vislumbrando al Padre, desde que piensas como creador también, que te formó, ya la idea de Padre vendrando, ¿no? Y algunos momentos veíamos que se refería en el Antiguo Testamento a Dios como Padre, porque también hacía referencia al Hijo, ¿no? Bien, ya parecía como Padre, el que cuida, el que eligió a un pueblo, decíamos, eh, sí, le llama, él se presenta, él dice mi hijo, ¿no? Mi hijo llama al pueblo, también los reyes, ¿no? A los reyes también se les presenta como hijos, hijos de Dios, pero no Dios, ¿no? Sino como ellos guiados también por Dios. El pueblo, que les decía también el pueblo. Y así podemos ver muchos momentos, hemos visto. Hoy vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar ya la revelación más plena, más clara, sobre todo, sobre el Hijo, cómo el Hijo ya se va presentando o cómo el Hijo nos lleva a una relación directa con el Padre, ¿no? El Hijo ya nos lleva a pensar en Padre, cuando pensamos en Hijo, un Padre, ¿no? Y como el Padre también presenta a su Hijo, como el Padre va presentando a Jesús, al Salvador. Entonces, vamos a encontrar esa dinámica en el Nuevo Testamento, donde ya vamos a entender a Dios con más claridad como Padre. Ahí ya se nos aclara. Ahí ya vamos a ver que el Dios que nos ha creado es un Dios que es nuestro Padre. Muy bien, vamos a compartir la diapositiva para poder ayudarnos. Ujú. Muy bien, ¿se ve, no? Sí, muy bien, ya. Si se ve la diapositiva, muy bien. A ver qué han dicho. Sí, listo, ya está. Suficiente con eso, ya me confirma. Bueno, al Padre de Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso también hay otro libro, creo que les dije la vez pasada, que se titula El Dios de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver que cuando hablan de Dios, Dios en el Nuevo Testamento, se están dirigiendo al Padre. El Padre de Jesucristo, el Dios de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y al llegar al Nuevo Testamento, podemos decir, el Hijo de Dios nos reveló la intimidad de Dios. Esto es lo curioso, lo particular que trae el Nuevo Testamento. Es decir, han visto que ya hemos ido barruntando, ya hemos ido eh, acercándonos a Dios. Si esa cercanía se hacía, cada vez se hacía más. Y hoy llegamos al Nuevo Testamento y podemos decir, ya no conocemos a Dios, ya no vamos a conocer solo a Dios por fuera, por sus acciones, sino vamos a conocer el corazón de Dios. Vamos a conocer su interior. Es decir, ya no, Dios ya no va a ser tan lejos para nosotros. Ahora Dios va a ser más cercano. Por eso decimos, al llegar al Nuevo Testamento, el Hijo de Dios nos reveló la intimidad de Dios. Es decir,
nos muestra el corazón, ¿no? Nos muestra el corazón. Nos muestra quién es Dios, ya no por fuera, sino por dentro. ¿Qué hay? ¿Qué tiene Dios en el corazón? Podríamos decir también. ¿Qué tiene Dios en el corazón? Eso es lo peculiar del Nuevo Testamento. Y hablando de Dios como Padre, diríamos que Jesús nos va a mostrar eso, la intimidad de Dios. El Hijo nos va a mostrar la intimidad del Padre, lo que lleva dentro. Ahora, sabemos que el mensaje central de Jesús, o sea, el mensaje que Él trae es el reino de Dios. Ya, esta parte recuérdense, porque también lo vamos a trabajar. El mensaje central que trae Jesucristo es el reino de su Padre, el reino de Dios. Y vamos a ver, por ejemplos, la escritura más adelante, cómo lo primero que Jesús muestra es el reino. Si su mensaje, la buena nueva es eso, un reino. Este reino, pero de Dios, del Padre. ¿Ya? Y vamos a ver qué tiene ese reino. Luego, este reino tiene que seguir siendo anunciado, tiene que seguir siendo construido. Ahí tiene sentido la iglesia. La iglesia que tiene que hacer el reino, que tiene que seguir haciendo el reino aquí en la tierra, ¿ya? Y no solamente muestra el reino de su Padre, sino Él se propone, Jesús mismo se propone como ese camino para llegar a este reino, a la plenitud de este reino. Claro, si te muestra el reino, nos tiene que mostrar también el camino, cómo llegar, cómo construir ese reino. Entonces Jesús también se va a convertir en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, va a decir, de ese reino que yo te voy a mostrar. Entonces Jesús se convierte en ese camino que hay que recorrer para nosotros también poder construir ese reino. Bien, esto es a modo de introducción, ¿ya? Ya sabemos entonces la intimidad de este Padre, es decir, el corazón de este Padre lo muestra Jesús. Y Jesús mismo se convierte en el anunciador de este reino, pero no solo anuncia, sino que Él es el camino que nos lleva a este reino de Dios, de este Padre. Bien, ahora decimos, Dios nos reveló a su Hijo. Vamos a ver cómo Dios nos revela. Les dije, ¿no? Al inicio, vamos a notar que no solamente Jesús el Hijo muestra al Padre, sino también Dios revela a su Hijo. Dios también nos muestra a su Hijo, ¿ya? Nos presenta a su Hijo, también tiene que presentarnos. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan, ¿ya? Juan, ya sabemos que el Evangelio de Juan es un poquito más elaborado, ¿no? Es decir, más construido, un poquito más pensado, ya utiliza otros términos incluso, un poco es más tardío también. Juan, o sea, la preocupación de Juan o el interés de Juan es mostrar la intimidad de Jesús, ¿ya? San Juan quiere mostrar la intimidad de Jesús. Al inicio de su evangelio le va a dar un nombre que no le han dado todavía, ¿ya? Pero incluso podemos encontrar, si estamos atentos, ese nombre lo vamos a encontrar en el Génesis, cuando se habla de la creación. Y es interesante poder captar esto porque también nos puede ayudar a entender la Trinidad. Ya de otra forma, pero nos puede ayudar. Dice, al inicio de su evangelio, Juan le da el nombre de Verbo y recordemos que Juan está escribiendo en griego, ¿ya? En griego, pero bueno, es la palabra latina la que hemos presentado. Entonces, al inicio de su evangelio lo llama Verbo, Verbo. Ya sabemos que Verbo, ¿por qué otra palabra se puede traducir? Eso yo creo que sí lo pueden saber. A ver, opiniones. ¿Qué otra palabra se utiliza también para decir esto de verbo? ¿Qué otro término? Logos, Logos, bien, ¿ya? ¿Qué Palabra, más? la palabra, ¿Cómo? la palabra, palabra. Palabra. Sí, muy bien. Logos, palabra. Bien. Miren cómo Juan utiliza
verbo. Esta palabra puede tener dos significados, ¿ya? Puede tener dos significados. Uno de los significados, lo, ya el verbo, palabra, logos, puede tener dos significados. A ver, uno de los significados podría ser lo que una persona tiene en el interior de su mente. Ya, un primer significado puede ser eso. Lo que una persona tiene aquí en el interior de su mente, en su cabeza, puede ser también. ¿Ya? Verbo, logo, palabra, lo que está aquí. Y un segundo significado puede ser la expresión por la que una persona se comunica, palabra. Esto, lo que lleva aquí, ¿no? Es el verbo, la palabra. ¿Mm? Y también otro significado es el medio como tú comunicas, la expresión por la que una persona se comunica. Esto de aquí lo sacas por medio de una palabra, de hablarlo. Eh, si te das cuenta, eh, si vemos el Génesis, cuando Dios está creando, cuando va a crear, no dice, ¿no? Bueno, Dios agarró, lo formó, unió y salió esto. Del hombre al final hay una alusión a eso, sí, pero cuando va creando desde el primer día, mira, lo que se utiliza es, dijo Dios, y para decir la palabra, ¿eh? Por eso le pongo este ejemplo para entender la palabra. Dijo Dios, y para que Él diga, tiene que tenerlo ya en la cabeza. Estamos poniendo una imagen, ¿ah? No, no digo que Dios sea así. Tiene que haber aquí algo, para que este algo que está aquí lo expreses hacia afuera. Mire, cuando Dios está creando en el Génesis, no dice, no, construyó, no dijo, formó, no dijo, unió. Nosotros sí utilizaríamos, ¿no? Para cuando vamos a hacer algo, dijo, juntó, pegó, armó. Bueno, ya eso es nosotros, nuestra palabra, pues. Pero cuando se trata de Dios en el Génesis dice, dijo Dios, hágase, se hizo. Dijo Dios, mira, el verbo, la palabra. Y ahí están los significados también, lo que Dios tenía aquí. Y la palabra por medio del cual se hace todo. Dijo Dios y se hizo. La palabra que crea, la palabra que, que forma, ¿sí? La palabra creadora, el verbo. Eso mismo están utilizando para Jesús. Al inicio del Evangelio, por eso Juan lo llama el verbo, ¿no? El verbo. Es decir, la palabra creadora, Jesús, el Dios mismo. Y ahí están los significados. Lo que una persona tiene en el interior y la palabra con el cual lo expresas, sale afuera. Sí, el Génesis también algo nos habla de eso. Bien, el Hijo, por lo tanto, nosotros podríamos decir, ¿no? Si pensamos de esta forma, si Juan le dice el verbo, el logos, la palabra, entonces podríamos decir, ¿no? El Hijo existía en el seno del Padre desde siempre, desde siempre. Y podría ser otra forma de entender la Trinidad, ¿no? Yo en la tarde que volví a repasar, me llamaba la atención esta parte, ¿no? Cómo lo explica, me llama la atención, porque claro, decíamos, el verbo, lo que está en la mente, el Padre, el Hijo en la mente, ahí, y sale la palabra creadora. Es otra forma quizás de ver, ¿no? El Padre, el Hijo, que es, forma parte del mismo Padre, ¿no? Eso no es distinto. O sea, mi pensamiento, si yo pienso algo que está en mi cabeza, es mío, es parte de mí, y esa palabra sale, y cuando sale crea, forma algo, ¿no? Y a nosotros también pasa eso. Pero una palabra no es vacía, una palabra, tú dices, tiene un contenido, bien, ayuda o destruye a alguien, ¿no? Pues tiene contenido.
Entonces ahí podemos ver la Trinidad también, ¿no? El Padre, ¿sí? Que tenemos ahí al Hijo, sí, el pensamiento y el Espíritu Santo, la acción, la creación, ¿no? Que sale afuera. Se podría ver también de esa forma, ¿ya? Pero bueno, ya vamos viendo un poco la intimidad de Dios, ¿no? Desde ahí podemos pensar el Hijo que existía ya en el seno del Padre, como el pensamiento del Padre, ¿no? Por eso decimos tres personas distintas, pero un solo Dios, ¿no? O sea, no tres dioses, uno, sí, pero tres personas que entre ellos se relacionan. Lo importante en la Trinidad es eso, ¿no? La relación que hay entre ellos. La persona en ellos sería relación, es decir, el trabajar juntos, el relacionarse como una familia. Entonces, bueno, ahí dice Señor. Señor, Señor puede, en el Antiguo Testamento se está dirigiendo a Dios Padre, es cierto, ¿no? El Creador, porque es el único que conoce. Luego en el Nuevo Testamento, Kyrios, Señor, también se le da a Jesucristo. Jesucristo es el Señor, Kyrios, también reconociéndole como Dios. ¿Ya? Bien. Entonces, San Lucas, ya hemos visto entonces, mira, cómo incluso esta imagen de verbo nos puede llevar a pensar, ¿no? A la Trinidad, ahí actuando. San Lucas nos dice que el que nacerá será llamado Hijo de Dios. A ver, busquen Lucas 1:35 para corroborar, cualquiera. Juan, entonces, mientras van buscando, les digo, ya nos ha presentado al verbo, ¿no? La palabra, es decir, nos presenta a Dios y Dios que va creando, va formando el verbo, la palabra. La palabra se hizo hombre, ¿no? Y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros, la palabra. Nos va haciendo pensar eso, ¿no? Al Padre, la palabra, que ya los evangelios nos van a decir que es el Hijo, y el Espíritu Santo luego aparece, ¿no? Cuando Jesús lo envía. Pero desde aquí también podemos pensar, ¿no? El que está en el interior, en la mente, el Padre, la mente, Jesús, y sale hacia afuera, ¿no? Las manos, como las manos también. A ver, ¿quién encontró Lucas 1:35? Aquí el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Muy bien. Mira, Lucas ya nos ha presentado a San Lucas. Juan ya nos ha presentado un poco el verbo, la existencia desde siempre. ¿Vean? Ahora nos dice, vamos a presentar al Hijo. Entonces Lucas nos dice que el que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ah, bueno, cuando entonces nos presenta como Hijo, nuestra cabecita ya, el Padre, tiene un Padre. ¿Y quién está presentando? El Padre está presentando a su Hijo. Será llamado Hijo de Dios, se dan cuenta. Y cuando, en ese momento, cuando estamos pensando en Dios, ¿ya? Dense cuenta que no estamos pensando todavía, ellos no están pensando todavía así como nosotros conocemos más clara la Trinidad. Ellos están pensando en Dios, es decir, como solo un Dios, el Creador. Entonces, Lucas dice, el Hijo de Dios, ya nos va presentando, el Padre. Entonces, ese Creador es Padre, a quien hemos conocido hasta ahora. Y el que viene es su Hijo de Dios, es su Hijo, Hijo de Dios. Ya la imagen de Padre se vuelve más clara, ¿te das cuenta? Y el Padre mismo está presentando ya a su Hijo. Bien, los tres evangelios sabemos que se llaman sinópticos, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan, ya hemos visto aparte. Los tres evangelios narran el bautismo de Jesús, ¿ya? Y miren cómo le llaman. Cuando Jesús está bautizando, mira cómo el Padre va a presentar a su Hijo. Y cuando le presenta, vas a ver qué dice. ¿Quién puede leer Mateo 3:17?
A ver, ¿quién encuentre? Y a ver, hermana, Dejo a otro. Mateo 3:17. Ya, padre. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Eso, escucha, ¿eh? Este es mi hijo amado, mi hijo amado. Y dice, se oyó una voz del cielo, ¿no? El Padre, mira, que dice, este es mi hijo amado. Esto tiene un contexto bonito, pero si lo explicamos va a llevar tiempo. Es como si Dios presenta a su hijo en un tiempo donde no se escucha la voz de Dios. En ese tiempo, eh, brevemente vamos a decir, mira, en ese tiempo, cuando el bautismo de Jesús, el pueblo se siente triste, frustrado. ¿Por qué? Porque le dominan los romanos, pagan impuestos, eh, también no hay muchas voces, el templo está prácticamente dominado, sí, el templo está dominado por otros, ¿ya? No se habla la lengua hebrea, se habla, bueno, ya estaría entrando, estaría el griego, ya va a entrar luego también el latín, ¿ya? Entonces, ellos se preguntan, ¿no? Y dicen, ¿dónde está ese pueblo que a quien le han prometido, ¿no? Una tierra, Palestina, pero nosotros no lo administramos, pero otros pagamos impuestos. ¿Dónde está la lengua, no? Nuestra lengua hebrea, no, ya no se habla. ¿Dónde está nuestro templo? Si nosotros es dominado solo por un grupito, por una cúpula nada más, y nosotros nada. Entonces, el pueblo diría, no, estamos en nada, Dios nos ha abandonado, no escuchamos su voz. Y en ese contexto se lee el bautismo de Jesús. Es como si en medio de esa situación así triste para el pueblo, se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, mi predilecto. Es como decir, aquí estoy en mi hijo, no están solos. Esta es la voz que va a gritar ahora. Este es el que va a traer el verdadero culto. Este es el que va a ser un reino, mi reino. Por eso es que en ese tiempo esta voz, o este mensaje daba aliento, ¿no? Animaba a todos ellos. Era esencial. Pero bueno, y el padre entonces presentó al hijo, ¿no? Este es mi hijo amado, la voz mía que va a seguir retumbando. Otras partes de los evangelios también presentan a Jesús como el hijo. Por, lo- por ejemplo, Juan 3:16, lean, a ver. A ver, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Eso, entregó su hijo único. Otras partes también van presentando al hijo, ya ves. Y Dios es el que va revelando a su hijo. De todo esto podríamos decir, ¿no? La iglesia reconoce, o sea, la iglesia reconoce que el hijo es Dios, ¿ya? El padre le presenta el verbo no es una palabra cualquiera, como les he dicho, ya va presentando a Dios, ¿no? Al hijo, pero lo hace divino, como el padre. Entonces, la iglesia se dan cuenta que ya va reconociendo, porque hay que ver que los evangelios van surgiendo pues, en la iglesia, ¿ya? La iglesia reconoce que el Hijo es Dios, en todo igual al Padre, menos en el hecho de ser Padre. O sea, el Hijo es Dios, pero no como Padre, ¿ya? De ahí podemos pensar por eso la Trinidad. Bien, el siguiente punto. Vamos a pasar, ¿ya? Al siguiente punto. Bien, ¿no? Hasta aquí, claro. Sí, Hasta esta parte, claro. sí, Muy bien. Entonces ya hemos visto cómo el Padre mismo revela a su Hijo, y si el Padre revela a su Hijo, ya nos da pie para pensar
en el Padre, ¿ya? Bien, ahora, dos. Dios nos dio todo en su Hijo. Ya, ese es otro punto. A ver, muy bien. Dios nos dio todo en su Hijo. Todo lo que tenía que darnos, nos dio por medio de su Hijo. Y mira, y aquí podemos pensar, quizás con el ejemplo que les voy a poner, eh, nos bastaría para entender esta parte, ¿ya? Dios nos dio todo en su Hijo. Al darnos a su Hijo nos dio todo lo que necesitábamos. Bien, desde San Pablo podemos pensar, ¿ya? Y aquí sí, a ver, si hay alguna pregunta me lo dicen también. Desde San Pablo, cuando San Pablo se da cuenta de esto, que Dios nos ha dado todo en su Hijo, incluso hemos sido creados pensando en su Hijo, desde su Hijo, y ahí podemos pensar que en la Trinidad se acerca más. San Pablo se da cuenta de esto. Y San Pablo va a ser aquel que va a desarrollar un poco más eso y nos va a invitar por eso al seguimiento a Cristo, el seguimiento de su Hijo. ¿Cómo San Pablo relata esto? San Pablo nos dice, ¿no? Que todo fue hecho en Cristo y sin Él no se hizo nada. Y esta es una gran verdad. O sea, todo fue hecho en Cristo y sin Él no se hizo nada. Esto nos da pie para pensar, ¿no? Si todo se ha hecho en Cristo, este todo hecho en Cristo estaría pensándose ya estaríamos pensando en la creación, ¿sí? Cuando San Pablo eso, todo se hizo en Cristo y sin Él no se hizo nada, ya está empezando, ya está pensando en la creación también, cuando habla de esta forma. ¿Y por qué dice eso, no? Y ahí también podemos entender la venida de Cristo. Cuando hablamos, Dios nos dio todo en su Hijo. Porque mira, cuando Dios crea, va creando y sabemos que Dios crea no acabados, ¿no? Sino quiere que nosotros vayamos alcanzando esa perfección. Ahí está la libertad. Nos da la libertad para que nosotros poder elegir el bien, ¿sí? Y cada vez que elegimos el bien, nosotros nos vamos perfeccionando, vamos haciéndonos mejores personas. Ya, ese es nuestro camino, ¿sí? Porque Dios hubiese podido hacernos también ya acabados, terminados, perfectos, pero ahí no habría libertad, sino algo que Dios quiere es darnos libertad y que nosotros libremente le elijamos a Él, le busquemos a Él. Y ese elegir buscarle a Él es ir pareciéndonos más a Él cada vez más. Ahora, ¿y por qué decimos que San Pablo se dio cuenta y dijo, todo lo hizo en Cristo y sin Él lo hizo nada? Porque al crearnos y sabiendo Dios que nosotros tenemos que hacer un camino al ser creados, un camino de perfección a más, no a menos. También sabía que alguien tenía que ser el ejemplo de esa perfección. Alguien tenía que mostrarnos el camino para alcanzar esa perfección que Él quiere, esa bondad, esa, ese, ese camino de bien. Solos no íbamos a poder. Entonces, desde la creación, Dios pensó en que su hijo tenía que ser, el hijo tenía que ser aquella persona que tiene que venir para poder mostrarnos esa perfección y llevarnos a esa perfección. Por eso, San Pablo puede hablar de esa forma, ¿sí? Con Cristo se hizo todo, sin Él no se hizo nada. Y ahí podemos entender también si el hombre pecaba o si no pecaba, Cristo tenía que venir. El pecado apresuró su venida. Es como que adelantó el auxilio que tenía para nosotros. Pero hubiésemos pecado, no pecado, Cristo venía. ¿Por qué? Por lo que dice San Pablo, ¿no? Todo fue creado en Cristo. Sin Él no se hizo nada y en Él tiene que alcanzar su plenitud todo. Entonces tenía que venir para mostrarnos cuál es el camino.
de esa perfección y de llegar al Padre. Y eso fue la tarea, por eso vino a la tierra. Por eso podemos decir, ¿no? Dios nos dio todo en su Hijo, todo, desde un principio, todo nos dio. El camino que hay que seguir, la bondad. Podríamos hablar más cosas también. Bueno, a ver, eh, antes que nazca Jesús ya existía sí, la Trinidad existía desde, o sea, desde siempre, ¿no? Dios es trino. Otra cosa es que eso tenía que revelarse poco a poco. Y si tú entras a la Escritura, ves como en el Antiguo Testamento, ¿no? Desde la Escritura te puedes dar cuenta. Por eso es interesante acercarse a la Biblia, para pensar todas estas cosas. El Padre que va creando, que va actuando, envía a su Hijo a salvarnos y el Hijo nos promete al Espíritu Santo Jesús, que vendrá y pronto vamos a celebrarlo. Mira, si recorres así la Biblia ya te das cuenta que está la Trinidad, ya apareció la Trinidad. Luego ya las elaboraciones de tres personas, un solo Dios, ya eso viene, pues posterior, ¿no? Porque se busca términos pues que expresen mejor esto de la Trinidad, pero desde la Biblia te puedes dar cuenta que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, apareció la Trinidad. Entonces, eso no es que se invente, ¿no? Sino que eso en la historia Dios tiene que ir revelando poco a poco, ¿sí? Darnos a conocer del todo. Bien, entonces ahora estamos hablando, ¿no? En el Hijo Dios nos lo dio todo, todo nos dio, como le expliqué desde San Pablo, ¿no? Todo fue creado para Él y para Él. Está hablando de Jesús, todo fue creado para Él, todo fue creado por Él y para Él. Está hablando de Jesús, lo que les expliqué, por Él está, fue creado a imagen de Él, es decir, y por eso Jesús vino, ¿no? Para enseñarnos perfeccionarnos y ver ese camino que hay que seguir para llegar al Padre, como Él lo hizo. A ver, ya muy bien. Entonces, te das cuenta, o sea, y por eso Jesús tuvo que venir, porque tenía que mostrarnos, y el catecismo de la iglesia incluso no está aquí, pero el catecismo habla y dice, ¿no? La creación fue realizada en vías de perfección. Cuando dice en vías de perfección, está diciendo en camino de perfección, como un crecimiento. Y en ese crecimiento alguien tiene que ser, por ejemplo, tu imagen, Jesús, de toda la creación, de todo el mundo, de nosotros y de la creación entera. ¿Se dan cuenta? Él, por eso la creación se hizo en Él, por Él y para Él, para Cristo. Se hizo en Él, por Él y para Él, para que Él nos muestre el verdadero camino y llegar. Aparece ahí y por eso de esta forma quería explicar. Dios nos dio todo en su Hijo, todo. ¿Sí? También nos dice que Él y el Padre son una sola cosa. Juan 10:30, ¿no? A ver, vaya buscando, el que lo encuentra me avisa y lo lee. Este es el misterio trinitario, aparece. Al darnos a su Hijo nos dio todo lo que necesitábamos, todos los auxilios, incluso la salvación. En el Antiguo Testamento Dios muestra su amor escogiéndonos, ¿ya? Liberándonos. Él eligió un pueblo, lo libera, y ahora espera, perdonándonos. Y en el Nuevo Testamento, Dios muestra su amor enviando a su Hijo. Por eso, esto es esencial. Todo lo hizo en Cristo. A ver, Caico, Yo y el Padre somos una sola cosa. mira, yo y el Padre somos solo una cosa. Ujú. ¿Ya? Yo y el Padre somos uno. Bien, ya está. ¿Se dan cuenta? Apareció la Trinidad. A ver, María Sánchez. Padre, una consulta. ¿Se puede decir que, o es así, que Dios Padre amó más a nosotros que a su Hijo? Que Dios Padre amó más a nosotros que a su Hijo. Ajá. Bueno, nos ama a ambos, ¿no?
Y a nosotros también, claro, porque dice nos envió, ¿sí? Para poder salvarnos, ¿ya? Entonces, van a buscar ese texto bueno, ese texto de San Pablo, para que ahí poder entender un poco más cómo lo hizo todo desde Cristo, cómo lo fue formando todo, ¿ya? Y vamos a ver que Dios creo que amó a su hijo, porque nunca la abandonó, ¿no? Nunca la abandonó, ni siquiera en la cruz, eso vamos a verlo al final. Y el amor es el que hace el amor verdadero hace que no te apartes, ¿no? Que acompañes, que estés ahí, y eso hacen los papás, ¿no? Y vas a ver que incluso en la cruz está el Padre, incluso en la cruz aparece el Padre, ¿sí? Ahí Jesús hace la voluntad de su Padre incluso en la cruz, ¿no? Y ahí vemos claro, ¿no? Jesús está ahí en la cruz, pero él está ahí porque tiene que realizar una voluntad. Entonces puedes ver al Padre. Claro, y el Espíritu Santo que está ahí, la fuerza, pues sosteniéndole a él. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el que anima, el que da fuerza. Y entonces, este segundo punto, ¿no? Dios nos dio todo en su Hijo. Ahora vamos a ver el tercer punto. A ver, Jesús nos reveló a Dios como su Padre. Ya hemos visto cómo el Padre va mostrando a su Hijo, ¿ya? Y no solamente nos muestra a su Hijo, nos da a su Hijo, sino en su Hijo nos lo da todo. Y hemos visto, ¿no? Hasta salvarnos, incluso entregando a su propio Hijo. Ahora vamos a ver cómo Jesús, vamos a pasar a este punto, nos reveló a Dios como su Padre. Ya en el Antiguo Testamento hemos visto cómo aparece bastante, ¿no? Esto de Dios, y ahora ese Dios va a tener rostro. Y hemos dicho cómo la identidad, el rostro, le va a dar el Hijo. Y eso es sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Como por medio el Hijo, o sea, Jesús, viene a mostrar la intimidad de su Padre. Muy bien, entonces Jesús nos reveló a Dios como su Padre. Eh, Vamos a leer Mateo 11:25. A ver, alguien que busque Mateo 11:25. Y a ver, En aquella ocasión Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. bien. Bueno, entonces vemos, ¿no? Una primera expresión, yo te alabo, Padre, ¿no? Entonces Jesús, mira, desde la Escritura va mostrando que se atrevió y llamó siempre a Dios Padre. Y así vamos a poder ver otros momentos, ¿no? Y luego ustedes van a poder encontrar más expresiones, incluso esas expresiones de los niños, ¿no? Y cómo Jesús se va a referir a su padre con esa misma expresión, como esos niñitos llamaban a su papá Abba, ¿no? Y Jesús, mira, va a utilizar esa misma palabra para dirigirse a Dios. Entonces, desde ahí ya nos va mostrando, nos va revelando qué nombre le va dando a Dios. Nosotros podríamos decir ya, adelantándonos, ¿no? ¿Qué nombre le va dando a su Padre? Entonces, es el nombre Abba, papá, con que un niño llama a su padre. Entonces, Mateo 11:25, a ver, Mateo 11:25. Y ya hemos visto, ¿no? Yo te alabo, Padre. Ya Jesús está llamando Padre. Luego va utilizando esa palabra del niño, Padre.
Ya han leído, padre. Ya leyeron, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, vemos cómo Jesús ya va dirigiéndose a Dios, que se conoce en el Antiguo Testamento, a Dios como Padre, ¿ya? Jesús realiza su misión hasta entregar su vida, porque esa es la voluntad del Padre, mira. Lo que le decía, no, quiere hacer la voluntad del Padre. Juan 12:27, hay que leer. Ya, padre. Muy bien, a ver. Ahora, Ahora ahora mi mi alma alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Sí, precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Muy bien, mira, aquí también se nota de forma clara la paternidad, ¿no? Porque en los momentos difíciles, ustedes habrán notado también, ¿no? En los momentos difíciles, la confianza va a la familia. O sea, la confianza saben que ahí vas a encontrar ayuda. Y como Jesús también en su vida, en su misión, en esos momentos más difíciles, entregar su vida es la prueba más grande, como, o sea, se fía de esta persona querida y que le puede ayudar su padre. Él va a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? El Padre y yo somos uno, ¿bien? Y mira cómo, o sea, el Padre, con esto le quiero mostrar, siempre muestra ternura, ¿no? Compasión, ayuda. Y como Jesús eso mismo quiere reflejar, los evangelistas quieren reflejar esta paternidad, esta cercanía a este Padre, porque incluso en los momentos más difíciles de su vida, cuando va a hacer esta voluntad del Padre, que es salvarnos, incluso por medio de la cruz, Él se sigue refiriendo a Dios como Padre. Esta es una prueba eh, bastante especial, verídica, ¿no? Como Jesús llama Padre también en sus momentos más difíciles. Sí, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Corremos, acudimos ahí. Entonces, incluso en los momentos más difíciles, cuando ahí se podría mostrar eh, la confianza, ¿no? Es decir, el correr, buscar otro refugio, ¿no? Pero él sabe, incluso en ese momento le llama Padre, ¿sí? Entonces, Jesús nos va revelando, entonces, mira, ese Padre, entonces que él va encontrando, ¿no? Apoyo, bondad, fuerza, ánimo. Incluso en esos momentos difíciles, él está confiando. O sea, está haciendo la voluntad, pero la voluntad se hace mediante la confianza, incluso cuando entrega su vida. Bien, entonces, nosotros podríamos concluir, ¿no? Esta parte. Jesús da su vida porque nos ama. ¿Ya? Entonces Jesús, mira, en estos momentos nos ha revelado a Dios como Padre. Desde, no solamente con las palabras, ¿no? Se refiere a Abba, papá. Ya, bueno, es una expresión, Abba, Padre, bien. Pero la otra prueba esencial es la confianza, ¿no? La confianza que se pone en una persona. Y nosotros sabemos, ¿no? En papá o mamá está toda la confianza. Incluso en los momentos más difíciles, uno sigue confiando en ellos porque son papá, porque son mamá. Mira, a Jesús le pasó lo mismo. Y por eso nos va presentando a su Padre. Nos va presentando a ese Padre, esa imagen de Padre, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles, cuando va a entregar la vida, en los momentos más duros, Padre. Bien. Entonces, hemos encontrado cómo Jesús ya hemos visto cómo se nos va mostrando desde Juan, la Trinidad, cómo el Padre va presentando al Hijo, hemos visto, el Padre mismo ha presentado, y ahora cómo el Hijo, ¿eh? Cómo el Hijo nos va presentando ahora al Padre, y nos ha presentado ya a su Padre, y le ha dado el nombre de Padre, pero no solamente el nombre de Padre, sino incluso nos revela los sentimientos de un Padre.
porque Él sabe todo eso que le puede venir, le llama Padre. Bien. 5. El quinto punto. Vamos a ver. eh, Jesús nos reveló el reino de su Padre. Bien. Entonces, vamos a ver. Ya hemos visto un poco cómo Dios va mostrando al Hijo. Sí, el Padre va mostrando al Hijo. Y ahora hemos visto cómo el Hijo va mostrando al Padre. ¿Ya? Y ahora de este encuentro, ¿no? El Hijo, el Padre, vamos a ver que hay un mensaje. O sea, algo nos quieren dar. Y vamos a decir, ¿y cuál es el mensaje principal? O sea, ¿cuál es el mensaje que nos da? Entonces Jesús nos reveló el reino de su Padre. O sea, esto es lo principal, lo que les decía al inicio. Esto es lo principal que trajo Jesús, el reino de su Padre. Y ahora vamos a ver qué es el reino de su Padre. Incluso ahora es necesario no olvidar esto, el reino. O sea, el mensaje central de Jesús, el mensaje principal de Jesús es el reino de su Padre. Y vamos a ver que eso es lo que Él va a anunciar. Lo primero que anuncia es el reino. ¿Ya? Entonces podríamos decir, el primer mensaje de Jesús fue el reino de su Padre. Y hemos descubierto, ¿no? El Padre que presenta al Hijo, el Hijo que va presentando al Padre, y cuando ya ambos se presentaron, ahora nos da un mensaje y nos dice, esto es lo que queremos. Todo esto se ha realizado por esto. ¿Y cuál es? El reino de Dios, el reino de su Padre. Ah, incluso antes de formar la iglesia, todavía en este momento los apóstoles, todavía bien, Jesús se está fijando en los 12. Sabemos que con los 12 ya va poniendo los fundamentos de la iglesia, ¿no? La iglesia también como una institución que se puede ver, pero hasta antes no, hasta antes va lanzando el mensaje, ¿no? Esto es lo que yo quiero y quiero gente que se comprometa con eso y que me siga, ¿ya? Antes de formar la iglesia, hace el anuncio del reino. ¿Para qué? Para que los que le siguen a Jesús, su tarea principal, ¿cuál es? Anunciar el reino. La iglesia tiene como tarea anunciar el reino de Dios, este mensaje que trajo. Vamos a leer por eso Marcos 1:15. A ver, Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. A ver, el versículo anterior, lee, hermana, desde 14:15. Cuando 14:15. arrestaron, 14, cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Exacto, mira, arrestaron a Juan, viene el turno de Jesús y mira lo que dice, arrepiéntanse. Ha llegado el reino, vamos a hacer el reino. Ese primer mensaje de Jesús, el reino de Dios. La buena nueva que trae, lo ha dicho ese evangelio. La buena nueva, ¿cuál es la buena nueva? El reino de Dios. Ese es su primer mensaje. Y ahora vamos a ir encontrando qué es el reino de Dios, claro. Entonces, ante esto nos cabe preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Ya estamos en el mensaje, ¿ah? Ya el Padre nos presentó al Hijo, el Hijo nos presentó al Padre. ¿Ya? Sí, bueno, las parábolas son un medio que Jesús tiene para mostrarnos el reino de Dios, sí, sí es cierto. ¿Ya? El reino de Dios sería la buena noticia, es decir, una vez que hemos visto que el mensaje, la buena nueva que Jesús trae, dice esto, hagamos el reino, tenemos que hacer el reino de Dios, conviértanse. ¿Y qué es ese reino? Podríamos responder, el reino de Dios es la buena noticia que Jesús trajo a este mundo. Bien. ¿Y qué es este reino? Este reino es la esperanza que el pueblo necesita en medio de la realidad que está viviendo. Lo que les expliqué antes, ¿no? Así breve.
toda la situación que vivían. Roma nos domina, nos pone impuestos, no somos tan libres de ir al templo. Hay algunos que se han apropiado del templo, lo dirigen, son unos cuantos nada más. Entre ellos estará el sumo sacerdote, todo. Pero son unos cuantos, diría, no somos todos, ¿no? Sí, entonces el templo está ocupado. eh, Luego no nos pertenece esta tierra todavía. La lengua ha desaparecido, no está. Entonces, en esa situación hay violencia. Roma se encarga de cobrar impuestos, son violentos. Algunos se venden a Roma para que estén tranquilos. Tantas cosas así, ¿no? Los sumos sacerdotes hay veces también hacen pactos con Roma para tener toda la autoridad. Entonces, ahí ahí cae la buena noticia, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia? Ser del reino. Entonces, el reino de Dios sería todo lo contrario, ¿no? El reino de Dios lo que trae es un reino donde Él está. Y donde Él está, ya sabemos que este reino es de paz, amor, perdón, justicia, fraternidad. Todo lo que faltaba en ese tiempo lo trae Jesús. Y ese sería el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, el reino, por eso decimos, ¿no? Es la esperanza que el pueblo necesita en medio de la realidad que está viviendo. Necesita una esperanza, el pueblo está cansado, necesita una esperanza. Por eso muchos judíos se rebelaban incluso contra Roma. Barrabás sería uno de ellos, está en la cárcel. Se habrá rebelado contra Roma, lo han hecho prisionero, ahí dentro. ¿Ya? Así muchos empiezan a rebelarse, empezarían a levantarse con fuerza, los celotas sobre todo, para liberarse de Roma, porque dicen, no aguantamos más. Entonces, el reino de Dios es esa esperanza que ellos necesitan. Es decir, eh, como una nueva realidad, ¿ya? Pero no con guerras, ¿ya? Pero no con guerras. O sea, Jesús, ese reino no quiere hacerlo con guerra. Por eso vamos a ver que el reino en persona sería Jesús. Él nos enseñó que es el reino. ¿Qué hizo? Amó, perdonó, cayó, se cayó cuando tenía que contestar. Ese es el reino. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario a lo que el ambiente en que vivía. Traiciones, rebeliones, ¿sí? Todo eso. Cobros indebidos, todo. Entonces, a ver, ¿quién va a leer Lucas 12:32? Yo, padre, ¿Ya? dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Eso, no temas, pequeño rebaño, dice, ¿no? Eso es lo que mira el mensaje que llega, no temas, pequeño rebaño. No temas, ya sea en qué situación te encuentras, es como estaría diciendo Dios. No temas, pequeño rebaño, que aquí estoy yo. Claro, y el reino que quiere mostrar Jesús es eso. Esa es la buena nueva. Es la buena nueva, el mensaje que Jesús trae. Es el mensaje que Jesús trae a este mundo. Ese es su primer mensaje. Hagamos este reino donde esté el Padre. Y el Padre nos traerá todo esto. Podemos decir este ambiente bueno, ¿no? Este ambiente bueno. Bien. Ahora, había un comentario también, ¿no? Presentaron ahí las parábolas. Nosotros podríamos decir, pero las parábolas reflejan este reino. O sea, cuando Jesús cuenta las parábolas, no vamos a leer ahora, lo que está diciendo nos está mostrando, ¿no? De una forma, las parábolas normalmente exageran. O sea, las parábolas cuando Jesús lo cuenta es como desencajarte primero, ¿no? O sea, desencajarte primero. Que tú salgas, que rompas un poco lo que piensas de eso, de esto. Y exagera
para luego decirte, así tiene que ser el reino. ¿Ya? Las parábolas normalmente son eso. Vamos a ver, les voy a contar nada más. Las parábolas reflejan este reino. Por ejemplo, a Jesús le acusan, ¿no? Que anda con publicanos y pecadores, ¿no? A Jesús le van a acusar de eso, de él que anda con publicanos y pecadores, ¿ya? De eso le van a acusar, ¿ya? De uno y otro. Y luego de eso en- se cuenta esto del hijo pródigo, ¿no? El papá con sus dos hijos. Entonces, el papá, lo interesante de esta parábola es, ¿no? Que no rechaza a ninguno de los hijos. El que se va, podemos decir que representa a los paganos, ¿no? A los gentiles. El que se queda, el fariseo, también fiel. El fariseo es un judío, ¿no? Que es fiel. Dice, yo vivo, pago mis diezmos, todo, cumplo las normativas bien. Y el Padre está con ambos, ¿no? Ambos les quiere acoger, ambos les quiere tener. Más o menos, ese es el reino. Jesús está con los fariseos, los gentiles, los paganos, con todo. Y ahí, entre todos ellos, quiere construir un reino. Y este reino distinto, como les decía, a lo que vivían. Un reino donde ellos encuentren tranquilidad, paz, donde se ayuden, donde busquen animarse entre ellos. Entonces, esto es lo que Jesús eh, nos anuncia. Su primer anuncio, principal anuncio es el reino. Y este reino que les expliqué. Ahora, siguiente punto. Vivir como hijos en el reino del Padre. Claro, entonces, si el Padre nos ha mostrado al Hijo, el Hijo nos ha mostrado a su Padre, y el principal mensaje que ellos nos traen es hacer el reino, entonces este reino no se puede quedar pues, en el aire. Este reino no se puede quedar eh, como solamente una idea bonita. Eso sería una utopía, ¿no? O sea, me dices algo bonito, pero no se puede alcanzar. Esa es una utopía, ¿no? Algo que gusta, que llama la atención, algo que fascina, pero no lo puedo alcanzar. Ya, es una utopía. Entonces, el reino de Dios no es una utopía, porque nos invita a vivir como hijos en este reino del Padre y nosotros sí podemos vivir. Entonces, vivir en este reino es ser hermanos entre todos, lo que decíamos, ¿no? Un ambiente eh, distinto, bueno, ¿ya? Pero hay que tener cuidado también porque ante este reino o ante esta imagen de reino puede haber dos extremos. Unos que pensar que el reino es algo futuro. Dicen, no, bueno, el reino de Dios sí, el reino de Dios es cuando resucitemos ahí con Jesús. Otros, y así nos olvidamos del presente, ¿no? Sino que hay que esperar. Entonces muchos dicen, no, ya después, ahora hay que trabajar, ahora hay que vivir, ahora hay que luchar, como los otros también, de igual a igual, y después ya haremos el reino cuando estemos con Jesús, que es un pensamiento erróneo. Otros, pensar que el reino es solo terrenal. Otros también dicen, no, el reino es aquí, solo aquí, entonces construyamos, no importa con guerras, no importa con la violencia, hagamos el reino de Dios. La religión a veces se ha utilizado también para eso, para las guerras, ¿ya? Entonces, el reino de Dios, algunos piensan eso, ¿no? El reino es solo terrenal, ¿ya? No, el reino de Dios no solo es futuro, ni solo es terrenal, son ambas cosas. Y ahora les voy a explicar. Jesús nos invita a trabajar por ese reino. Sí, aquí tenemos que construir ese reino, aquí empieza. Por eso el cristianismo, el cristiano está aquí en la tierra y no te preocupes tanto que todos sean cristianos, sino hay muchas opciones, pero esta opción que nos da Dios no se puede perder. Por eso estás aquí en la tierra como cristiano, para que tú puedas mostrar que hay otra opción de vida, que no solamente es pelear, tirar
No solamente es luchar como luchan los demás, hay otra opción. ¿Y cuál es esa opción? Lo que nos trae Dios. ¿Y cuál es lo que nos trae Dios? Una vida de hermanos. Esa opción no se puede perder. Por eso no tengas miedo si cada vez decimos somos menos. No, tú estás aquí para que Dios siga estando presente en esa opción. Por eso aquí se hace, aquí se empieza. Ese reino tendrá su plenitud cuando estemos con Él, porque desaparecerá todo lo malo y quedaremos nosotros, su pueblo y Dios. Y ya sabes, donde hay Dios, no puede estar el mal. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Por eso es ni solo terrenal, se empieza aquí. Aquí tenemos que empezar a vivir esa buena nueva, que tendrá su plenitud en el futuro, claro, sí, en la resurrección. Pero el reino de Dios se conjuga entre lo futuro y lo presente. Y no puede haber esa ruptura, sino los dos tienen que ir juntos. Ya, entonces, bueno, ya les expliqué. Jesús nos invita a trabajar por ese reino. La justicia era cumplir toda la ley de la alianza. Es decir, justo, seamos justos aquí en la tierra. Para que el reino llegue a una persona y se haga realidad en este mundo, debemos ser justos, amar a los demás y hacer lo que nos pide el Evangelio. Y la plenitud lo tendremos en la resurrección, en la vida eterna, con la venida de Jesús. Y lo que les decía, ¿no? Y para poder llegar, realizar este reino que Jesús ha propuesto y no se quede solo como una utopía, algo bonito, también sabemos que necesitamos un camino. Nuestro camino es el mismo Jesús. Mira a Jesús y verás que ese es el camino para ser el reino. Porque Jesús, podemos decir incluso que Él mismo es el reino. Todo lo que Él ha deseado, Él lo ha realizado. Perdonó, cayó, no respondió con violencia, amó, compartió y lo más grande, te salvó, te perdonó. Jesús nos muestra a su Padre, entonces. Él mismo nos dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Si queremos conocer al Padre, debemos de mirar al Hijo y reconocerle en su modo de pensar, hacer todas las cosas, de relacionarse con los demás. Entonces, es el ejemplo que les quería poner ya. Jesús camina con publicanos y fariseos, es el reino con todos, ama a todos, ¿ya? Entonces, si todo eso hemos encontrado en Jesús, su mensaje, el reino, Él mismo hace el reino, para concluir podemos decir, ¿no? Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, en todo esto que vemos en Jesús, en todo eso que vamos conociendo de Jesús, podemos conocer al Padre. Por eso les dije, el Nuevo Testamento en Jesús encontramos la intimidad del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, si vemos todo esto en Jesús, puedes ya decir, puedo conocer al Padre aunque no lo he visto. Hemos visto al Hijo, al Verbo. Al Padre no lo hemos visto. Dice, no se ha presentado como un rostro. Es nuestro Creador. Pero sí, lo puedo ver. ¿Cómo? Viendo a Jesús, no, no solamente su persona, sino todas sus acciones, yo ya puedo ver al Padre. Entonces el Padre es así, como el Hijo. Entonces Jesús es el camino para hacer ese reino y para llegar al Padre. Pues decimos el reino de Dios. Entonces aquí ya podríamos decir algo, ¿no? Cuando referimos el reino de Dios, nos estamos refiriendo al reino del Padre. En el Antiguo Testamento aparece Dios al Padre, al Hijo ya le conocemos. Entonces algo más se nos aclara. El reino de Dios es el reino del Padre, ¿no? El Padre que quiere hacer ese reino. Bien, entonces que busquemos a ese Padre y que nosotros también formemos parte de ese reino. Construyamos ese reino que tendrá su plenitud en la resurrección, cuando nos volvamos a encontrar entre nosotros y con Dios. En esa plenitud se completará el reino de Dios. Bien, ahí vamos a llegar, ahí vamos a quedar, ¿ya?